Continuamos estudiando hoy el capítulo 10 de esta primera carta a los Corintios. Y estábamos viendo al final de nuestro programa anterior que nosotros no hemos tenido ninguna tentación que no sea humana, pero que Dios siempre da una salida. Hay muchas personas en nuestros días que dicen, nadie ha sido tentado como lo he sido yo. Pero usted, amigo oyente, nunca ha tenido una tentación que otros no hayan tenido en forma similar. Lo interesante aquí es que Dios nos muestra una salida, un escape. Necesitamos reconocer que Dios siempre hace un camino por el cual podemos salir. Y a veces esa forma de escapar es un buen par de piernas, como mencionamos en nuestro programa anterior, para que le podamos mostrar los talones al diablo. Es decir, que uno debe correr tan rápido como pueda para huir de la tentación. Creemos que muchas de las razones por las cuales muchas personas pecan y caen es porque cuando llegan ante la tentación se quedan allí parados contemplándola y no huyen, no escapan. Otra de las razones es porque no avanzan mucho como creyentes, no continúan con Dios, tampoco en la voluntad de Dios, y por eso caen. Y ahora continúa el apóstol Pablo diciéndonos aquí en los versículos 14 y 15 de este capítulo 10 de su primera epístola a los Corintios, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Idolatría era una de las cosas aquí. Quizá en el día de hoy no sea una tentación aparte de que la codicia llegue a ser idolatría, y de eso tenemos mucho en estos días. Luego leemos en el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Él ha entrado ahora al área de la mesa del Señor, y dice entonces en los versículos 17 al 19, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? El argumento que Pablo utiliza aquí es bastante lógico. Él dice que un ídolo no es nada. Por tanto, si usted le ofrece algo a un ídolo que no es nada, entonces eso no tiene ningún efecto sobre la carne. Pero él continúa hablando de la libertad cristiana en el versículo 20, donde dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahora, detrás de ese sacrificio y de ese ídolo se encontraba la demonología, y Pablo reconoce eso. Él dice en el versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, el comer las cosas sacrificadas a los ídolos para algunas personas no sería simplemente eso, y uno necesita reconocerlo. Y dice entonces en el versículo 22 de este capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Luego Pablo regresa a lo que dijo en el mismo comienzo de esta sección en la que trata de la libertad cristiana. Él habla aquí de que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora Pablo dice, yo tengo la libertad de hacer estas cosas que son dudosas. Y Pablo continúa, si yo quisiera ir a las carreras, lo haría. Es decir, a las carreras que en aquel día se llevaban a cabo en los estadios olímpicos. Creemos que Pablo asistía a esos eventos porque él utiliza gran número de ilustraciones que son tomadas de los eventos atléticos que se llevaban a efecto en los grandes coliseos y estadios de esos días. Pero Pablo dice que, aunque es lícito para mí, no siempre conviene, porque quizás esta misma cosa que estoy haciendo sea algo que cause daño o perjudique a otro creyente, a uno que sea más débil. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, no me edifica en la fe. Un joven predicador preguntó a otro más experimentado sobre este tema y le dijo lo siguiente, ¿cree usted que un predicador debe ir, por ejemplo, a ver un juego de pelota? Ahora, él sabía que el predicador más anciano no asistía a esos juegos. La respuesta que el joven recibió fue la siguiente,
A mí no me atrae ir a ver un encuentro de béisbol. Me gusta jugarlo porque siempre me gustó participar en eventos atléticos, pero nunca me ha gustado ser un espectador. No me gusta ir a ver a alguien que juegue fútbol o béisbol, especialmente si los jugadores reciben un salario para hacerlo. Siempre me gustó jugar para divertirme. Y le dijo al joven predicador, cuando yo estaba en el colegio, leí un libro que decía que cualquier cosa que un predicador podía utilizar en su ministerio proveniente de una experiencia personal, lo podía hacer. Que él no tenía que limitar su vida en eso, porque su vida completa está dedicada al ministerio. Por tanto, ese libro decía que todo debería ser útil para esa tarea. En otras palabras, el ministro debe presentar toda su vida en el púlpito y no tener una parte escondida. Tiene que estar listo a usar todo eso. Y por tanto, él continuó diciéndole al predicador joven que uno puede observar un partido de béisbol o fútbol y sacar buenas ilustraciones para la predicación. Y no habrá nada de malo en eso. Pero quizá eso no sea edificante. Es decir, la influencia que eso puede tener sobre otra persona quizá no sea edificante. Y ahora entonces Pablo dice en el versículo 24, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Por tanto, la vida del creyente tiene que ser dirigida no principalmente por la libertad, aunque sí la tenemos, porque el creyente tiene una libertad tremenda en Cristo. Él no está controlado por cosas legales, no ve su libertad limitada por reglas estrictas, sino que lo único que lo limita es el amor. Es lo que uno quiere hacer para influenciar en los demás. Y ese es el pensamiento que presenta Pablo. Usted puede notar en el 2º capítulo de su carta a los Filipenses que Pablo dice que todo lo debemos hacer con la otra persona en mente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice él. Ahora, la base de todo esto la encontramos en los siguientes versículos de este capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios. En los versículos 25 y 26 leemos, de todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Por tanto, amigo oyente, nosotros podemos disfrutar de las cosas de este mundo. Ahora, cuando digo mundo me estoy refiriendo a la creación, a las bellezas que encontramos, lo que este mundo, esta creación produce. Y todo eso es algo para que los creyentes lo disfruten. El Señor lo ha provisto. Pero ahora Él dice que cuando uno va a comer a la casa de otra persona, no pregunte de dónde vino esa carne. Uno puede decir, esta carne es muy rica, hermano. ¿Dónde la consiguió? Mi carnicero nunca vende carne como esta al público. Y él le puede decir que la compró en el templo. De modo que lo mejor es no preguntar. Y Pablo está usando aquí una ilustración muy práctica. Escuche lo que dice en el versículo 27. Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Eso es lo que tiene importancia, amigo oyente. Luego en el versículo 28 él dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Lo principal aquí, amigo oyente, es que si él está comiendo, no debe hacer preguntas. Pero si su anfitrión le da esa información voluntariamente que la carne ha sido ofrecida a un ídolo, entonces dice Pablo que no lo debe comer. No porque haya alguna ley en contra de eso, no hay ninguna regla. Ni tampoco porque uno piense que está mal hacerlo, sino porque usted quiere ayudar a ese hermano. Eso es lo que Pablo está destacando, amigo oyente. Lo importante aquí es que uno no debe decir nada. Únicamente si el otro dice algo, entonces puede obrar. En cierta ocasión un predicador fue invitado a comer por uno de los ancianos de la iglesia, a la cual había ido a predicar. Ahora, en esa región donde vivía este anciano, tienen una cierta frutilla de la cual sacan una clase de vino. No es una uva precisamente, pero es algo parecido. Crece en lugares parecidos a un parral, pero en forma individual. La gente del lugar hace vino con ella. Pues bien, este hermano fue a comer con el anciano, y en la casa se le sirvió un vaso que contenía ese líquido. Ahora el predicador no sabía lo que era, pero lo probó. Entonces se dio cuenta que era algo que contenía alcohol, y él no quería parecer como una persona demasiado piadosa, un santurrón, porque este predicador no es esa clase de persona. Sin embargo, él puso su vaso sobre la mesa sin beberlo.
El anciano le preguntó entonces qué era lo que ocurría si no le gustaba ese líquido. A lo cual él respondió, yo creo que es delicioso, pero noté que aparentemente es vino y siento que no debo beberlo como creyente. Eso creó un momento un poco tenso, pero él pudo comunicar lo que quería. Y pensamos, amigo oyente, que este predicador estaba en lo justo. Se puede presentar aquí el interrogante de si ese predicador tenía tanto derecho a beber como lo tenía el anciano de la iglesia. A lo cual se debe responder que sí lo tiene y no hay ninguna duda sobre eso. Pero él tiene un testimonio que guardar, y eso es lo que deseamos comunicar en este momento. Hay muchos creyentes que son ásperos con otros creyentes a causa de la legalidad de esto. No hacemos esto y usted tampoco lo debería hacer, amigo oyente. El motivo de ellos es la legalidad, el legalismo. Si ellos pudieran cambiar eso en amor, sería entonces un caso completamente diferente. Y esa es la razón, debería ser el motivo para que un creyente no hiciera ciertas cosas. Y ahora Pablo continúa diciendo en el versículo 29 de este capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? O sea, ¿por qué debo yo estar limitado por algunos de estos hermanos débiles? Bien, leamos el versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Lo que Pablo está diciendo, amigo oyente, es que no es justo juzgarlo a él a causa de la conciencia de otra persona. Y continúa en el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, amigo oyente, esto no es una regla, pero sí es un gran principio. Pablo ha presentado varios grandes principios aquí que están relacionados con la libertad cristiana. Uno de estos principios es, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ahora tenemos aquí otro principio, y es el que acabamos de leer en el versículo 31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amigo oyente, esta es la prueba de todo creyente. ¿Puedo hacer esto o no lo puedo hacer? ¿Debería hacer esto o no lo debería hacer? ¿Lo puede hacer para la gloria de Dios? Opinamos que algunas personas ni aún van a la iglesia para la gloria de Dios. Y si usted no lo está haciendo para la gloria de Dios, amigo oyente, entonces debería más bien quedarse en casa. Eso sería lo mejor que uno podría hacer. Y estamos seguros que la actitud y la actuación de ciertas personas, de los santos, sus críticas, sus chismografías, sus asperezas, sus amarguras que están llenando sus corazones por ir a la iglesia, se convierten en un pecado, por lo que el creyente lo está haciendo mal. Lo debería hacer para la gloria de Dios, eso es lo importante. En realidad, eso es lo más importante. Luego él dice en el versículo 32 de este capítulo 10 de su primera epístola a los Corintios, no seáis tropiezo. Y luego Pablo divide a la familia humana en tres grupos. Y creemos que aún tenemos esos tres grupos en nuestros días. Leamos ahora todo el versículo 32. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Nosotros no debemos ofender a personas que tienen ciertas creencias en cuanto a su dieta, por ejemplo. Creemos que sería algo de muy mal gusto invitar a un judío ortodoxo a su hogar y servirle cerdo. No debemos ofender a nadie en estos asuntos, ni tampoco a los gentiles. Hay algunos que tienen algunas ideas un poco raras, y yo no me propongo ni siquiera intentar satisfacer todas ellas. Hay algunos que quizá piensen de manera diferente a nosotros, pero no debemos ofenderlos por eso. Ni tampoco a la iglesia de Dios. Hay algunos jóvenes rebeldes que hace algún tiempo fueron a una iglesia de la cual fueron expulsados a causa de su vestimenta. Ellos dijeron, ¿no le parece que la gente de esa iglesia estaba equivocada al proceder así? Ahora aquí tenemos dos cosas y creemos que ambos grupos estaban mal. Los de la iglesia estaban mal al criticar a esos jóvenes que no debían haber dicho eso especialmente ante otras personas. Creemos que en ese caso estaban equivocados. También habían procedido mal los jóvenes al ir vestidos de la manera en que lo hicieron. Ellos eran creyentes, tenían sus Biblias, pero estaban ofendiendo a los demás de la iglesia. Y se nos dice en el día de hoy que no debemos ofender a nadie en estos asuntos, ni a los judíos, ni a los gentiles, y tampoco a la iglesia de Dios. Esas son las tres grandes divisiones de la familia humana en el día de hoy.
Y uno de estos días la iglesia de Dios va a dejar esta tierra. Entonces quedarán solamente los judíos y los gentiles en este mundo. Y luego Dios tiene un programa tremendo que se desarrollará en esa oportunidad. Ahora Pablo dice aquí en el versículo 33 de este capítulo 10 de su primera epístola a los Corintios: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Lo que hacemos, primeramente, lo hacemos para la gloria de Dios. Él dijo: si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y creemos que un creyente, por ejemplo, una ama de casa, puede lavar los tratos y limpiar los pisos. Un hombre puede trabajar en el campo, cortar el césped. Cualquier cosa que usted haga, lo puede hacer para la gloria de Dios. No interesa lo que sea. Si usted no lo puede hacer para la gloria de Dios, amigo oyente, entonces mejor es que no lo haga. Y debemos recordar que todo esto es para que aquellos que están perdidos puedan ser salvos. Es más importante, amigo oyente, las impresiones que nosotros dejamos en el mundo que las cosas impresas que podemos entregar. Eso fue algo parecido a lo que dijo una persona a un hombre que estaba repartiendo folletos. Este hombre los estaba entregando a toda la gente que pasaba, pero una persona le preguntó: ¿qué es eso? A lo cual respondió: un folleto impreso. La persona le contestó: bueno, yo no sé leer, pero ¿sabe una cosa? Yo voy a ver qué clase de impresión hace usted. Y amigo oyente, eso hace una impresión mucho mejor. Uno puede ser leído mucho mejor por esas personas que los folletos que está entregando. Y por favor, no nos entienda mal. No estamos diciendo aquí que no hay que repartir folletos. No, señor, de ninguna manera. Pero sí estamos diciendo que es muy importante que dejemos la impresión correcta. Bien, llegamos así al final del capítulo 10 de esta primera epístola a los Corintios. Llegamos ahora al capítulo 11. Y el primer versículo de este capítulo pertenece en realidad al anterior, y que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y eso es algo que muy pocos de nosotros nos arriesgamos a decir, ¿verdad? Yo no quisiera ponerme aquí a juzgarle a usted, pero es algo que no me arriesgo a decir personalmente. Yo quiero que usted sea un seguidor de Pablo, un seguidor del Señor Jesucristo. Pero no ponga usted sus ojos en mí, amigo oyente. Pero esa es una declaración tremenda. Y llegamos ahora a otra división. Y esta división está relacionada con la forma en que deben vestirse las mujeres. Esta es otra de las cosas que los creyentes de Corinto le habían preguntado a Pablo. Notemos lo que él dice entonces en el versículo 2 de este capítulo 11 de su primera epístola a los Corintios. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pablo dice: los alabo, hermanos, hasta este punto. Los alabo porque se acuerdan de mí en todas estas cosas. Ellos recordaban a Pablo en sus oraciones y en sus ofrendas. Y ahora Pablo señala otro gran principio, y nos dice entonces en el versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Sabemos que hay aquellos en el día de hoy que enfatizan la declaración del medio. El varón es la cabeza de la mujer. Pero cuando usted pone todas estas declaraciones juntas, no va a quedar con el mismo punto de vista que algunos tienen. Ahora Pablo señala este gran principio. Esta es la autoridad en beneficio del orden para eliminar la confusión. Un pastor que estaba confrontando algunos problemas en su iglesia dijo hace varios años que él tenía demasiados jefes y no suficientes trabajadores. Cada uno quería ser un líder, cada uno quería dar órdenes. Y dijo: hoy en día tenemos en la iglesia instrucciones para ser más líderes, y quiero saber dónde se encuentra eso en la Biblia. Tenemos ciertas organizaciones que existen, según ellos, para instruir a los jóvenes a que sean líderes, para que sepan hablar. Pablo dice que estudiemos para tener tranquilidad. Y en realidad, amigo oyente, quisiéramos ver que no se pusiera tanto énfasis en cosas como esas, sino que se le diera más importancia a la Biblia, y darle énfasis a estas cosas que la misma Biblia les da. Necesitamos hoy a personas que actúen y que vivan como creyentes. Eso es lo importante. En este versículo 3 que hemos leído, la palabra que más se destaca es la palabra cabeza. Dice: porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.
Bien, la cabeza es la que da las órdenes. Y aquí es donde no estamos de acuerdo con algunos maestros que cuando leen este versículo dicen que aquí se está hablando del hombre creyente. Aquí el orden normal, correcto, es el de Cristo, como la cabeza de cada hombre. Y eso no quiere decir simplemente que es la cabeza del creyente. Un hombre no llega a ser un hombre verdaderamente, sino hasta cuando llega a ser dominado por Cristo. Él no es un creyente normal. Hay aquellos que han sido dominados por la bebida, hay otros que han sido dominados por la pasión, y aquellos que han sido dominados por la carne. Pero nosotros necesitamos ser dominados por Cristo, amigo oyente. San Agustín dice, nuestros corazones están inquietos hasta cuando ellos descansan en ti. Así es que nosotros llegamos y lo hacemos a Él la cabeza. Y hay hombres destacados que han hecho eso. Por ejemplo, Martín Lutero, San Agustín y otros. Podemos decir que estos hombres fueron dominados por Cristo. Cuando oímos hablar de una persona que es un creyente, nos preguntamos, ¿ha sido dominado por Cristo? Eso es lo importante, y lo que él está diciendo aquí es que así debe ser. Ahora, la cabeza de la mujer es el hombre. No es de cada mujer, no es algo absoluto. En el matrimonio, la mujer debe responder al hombre. Ese es un principio general, y es normal, creemos, que una mujer sea sujeta al hombre en el matrimonio. Una mujer que no pueda admirar al hombre y respetarlo, no lo puede seguir y por supuesto que ella no debería casarse con él. Eso es importante. Pero una verdadera mujer responde con cada fibra de su ser al hombre que ella ama, y él debe ser la clase de hombre que esté dispuesto a morir por ella. Allá en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 25 leemos, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El doctor G. Campbell Morgan, un comentarista bíblico muy destacado, cuenta que él y su esposa tenían una amiga, una mujer muy brillante, una mujer que tenía una gran personalidad y que era muy destacada. Ella era soltera. El doctor Morgan le hizo una vez una de esas preguntas directas, ¿por qué no se ha casado usted? Ella respondió, nunca pude encontrar a un hombre que me pudiera dominar. Por esa razón permaneció soltera. Pues bien, amigo oyente, si una mujer no encuentra esa clase de hombre, entonces cometería una equivocación fenomenal si se casara. Tendría problemas desde el primer día. Y bien, aquí vamos a quedarnos, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha agotado. Regresamos hoy al capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios. Y en nuestro estudio anterior vimos que el apóstol Pablo estaba indicando con un gran principio que la cabeza de todo hombre es Cristo, y que la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Ahora, si un hombre ha sido dominado por el Señor Jesucristo, Él es su cabeza. Y la mujer, la esposa, ve en el hombre a alguien que la ama, y si es así, ella de una manera natural y normal le hará a él su cabeza, tanto de su vida como de su hogar. Cristo en forma voluntaria se sometió al Padre y tomó el lugar para nuestra redención. Y la cabeza de Cristo es Dios. Es por esa razón que Pablo presenta esta tremenda declaración. Ahora en Corinto, la mujer estaba tomando una posición completamente diferente. Allí tenían ya el movimiento de liberación de la mujer hace muchísimos años. El único problema era que iba en dirección equivocada. Vemos pues que Pablo hace esta declaración y termina el versículo 3 de este capítulo 11 con una declaración tremenda que estábamos considerando al final de nuestro programa anterior, y dice, Dios, la cabeza de Cristo. Esto es tremendo. El Señor Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Pero también dijo, porque el Padre mayor es que yo. Aquí tenemos un gran misterio. En la obra de la redención, Él ocupó un lugar bajo voluntariamente. Se hizo menor que los ángeles. Él caminó por un camino bajo en este mundo. Y se nos dice que debemos dejar que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esta sección aquí tiene una aplicación especial, creemos nosotros, para Corinto. En la situación local suya podrá ser diferente. Su iglesia, su comunidad, podrían ser diferentes a lo que era Corinto. Pero en Corinto esto era lo más importante de esos días. Y todavía creemos que aún es un gran principio en el día de hoy para nosotros. Ahora en el versículo 4 dice el apóstol,
todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. El rabino de ese día pensaba que el hombre debía cubrir su cabeza. Y Pablo dice que ellos no habían comprendido bien a Moisés, que habían errado lo que él había estado explicando. Porque en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13, dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Él se estaba refiriendo a la gloria que mostraba el rostro de Moisés y que estaba comenzando a desaparecer después de haber descendido de la montaña. Él cubrió su rostro para que ellos no lo descubrieran. Eso es lo que Pablo está diciendo en el día de hoy, que no debemos cubrir nuestra cabeza. El hombre fue creado a la imagen de Dios, quien es Cristo por redención, y que debe tener su cabeza descubierta como símbolo de dignidad y libertad. Ese es el pensamiento que se presenta aquí. Él debe orar y profetizar. Cuando ora, él está hablando por el hombre a Dios. Cuando profetiza, habla por Dios al hombre. Cuando se encuentra en cualquiera de estas dos posiciones sagradas, santas, él debe tener su cabeza descubierta. Continúa ahora el apóstol Pablo y dice en el versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. En este versículo Pablo nos presenta un gran principio. El hombre debe tener su cabeza descubierta, mientras que la mujer la tiene que tener cubierta. Luego él continúa diciendo en el versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Esto tiene una aplicación directa para Corinto, y hay probablemente dos cosas que debemos señalar aquí en esta instancia. Quizá alguien diga, bueno, usted no querrá decir que Dios está dando instrucciones aquí sobre cosas tan insignificantes como el vestido de la mujer. Ciertamente, Dios no se va a preocupar con lo que la mujer se ponga para vestir, o si el hombre se hace cortar, mutilar el cabello, o si tiene su cabeza descubierta. Pues bien, la Biblia enseña claramente que Dios está interesado en lo que usted se pone para vestir y cómo se arregla el cabello. Él dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Él tenía mucho que decir sobre estos y otros temas relacionados en cada detalle de nuestra vida, ya que todos ellos entran bajo su inspección. Usted no lo deja a él afuera cuando va a darse un baño. Los detalles más íntimos de nuestras vidas son como un libro abierto delante de él. Uno puede fijarse en las propagandas que aparecen en los diarios, en los periódicos, las revistas, así como también en la radio y la televisión, que la gran mayoría están relacionadas con lo que el hombre y la mujer visten. El cabello del hombre en nuestros días está dando tema para interesantes conversaciones. Y nosotros tenemos que ver lo que la palabra de Dios dice sobre esto. Necesitamos comprender que estas cuestiones fueron presentadas a Pablo por la iglesia de Corinto, y Pablo las está contestando. En primer lugar, el hombre no debe cubrir su cabeza, mientras que la mujer debe tener la suya cubierta. Ahora, antes de entrar en esto, quisiéramos decir que lo que él está diciendo está relacionado con la mujer que ora y profetiza. Eso no quiere decir que la mujer puede orar en público y también puede hablar en público. La idea en el día de hoy de que la Biblia dice que la mujer no puede hacer esas cosas está completamente equivocada. Es verdad que nunca hemos tenido una mujer teóloga y tampoco hemos tenido alguna mujer que haya sido una gran predicadora. Alguien puede estar en desacuerdo con nosotros en cuanto a eso, pero eso no tiene importancia. La mujer tiene ese derecho si ella tiene ese don. Hay algunas que sí lo tienen. Y hay varias en la actualidad que son maestras de la Biblia destacadas. Ellas pueden enseñar mejor que cualquier hombre. Un predicador dijo en cierta ocasión que su esposa podía enseñar mejor que él los temas de la Biblia. Y un miembro de la congregación dijo que a él le gustaba escuchar más a la señora que al predicador mismo. Ella tenía el don de enseñar. No estamos seguros, pero tal vez él debió quedarse en la casa y lavar los platos, limpiar los pisos y dejar que su esposa saliera a predicar. Pero no queremos interferir para nada en esa familia. Ahora usted puede notar que Pablo dice que si ella tiene su cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Debemos reconocer que aquí había algo que le daba a esto una aplicación local. Permítanos leer la primera parte del versículo 6, que dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. ¿Por qué? Porque tenía una aplicación particular y muy peculiar a Corinto. La mujer descubierta en Corinto era una prostituta. Y había muchas de ellas que andaban con sus cabezas rapadas.
En el templo de Afrodita, donde se encontraban esas 1000 vírgenes vestales, así llamadas, pero que en realidad eran prostitutas, sus cabezas habían sido rapadas. Y la mujer que se presentaba con la cabeza descubierta se le consideraba una prostituta. Y las mujeres en Corinto decían, todas las cosas nos son lícitas, por tanto, no necesitamos cubrir nuestras cabezas. Este velo es la señal de rechazo. Cuando una mujer se pone un velo o un sombrero cuando va a la iglesia, es una marca de sujeción no hacia el hombre, sino hacia Dios. Creemos que esa era la aplicación para Corinto, repetimos. Después de todo, el tener un sombrero es algo que reanima la moral de la mujer. Una esposa le dijo a su marido, cada vez que me siento deprimida, voy y me compro un sombrero. A lo cual su marido responde, ya me estaba preguntando, ¿de dónde aparecían tantos sombreros? Uno puede decir que el sombrero reanima, vivifica la moral de la mujer, pero el vestido tiene que ver con el ministerio. Y si ella va a hacer algo en público, entonces debe tener su cabeza cubierta. Si no lo va a hacer, no hay nada malo que ella vaya descubierta. Hay algunos otros pasajes en la Biblia que mencionan este mismo tema, y creemos que es necesario considerarlos en este momento. Por ejemplo, allá en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 10, Pablo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí, amigo oyente, es simplemente que si ella va a elevar manos santas, guiando el servicio, entonces ella no debe vestirse de esa manera. ¿Por qué? Hablando honestamente, diremos que la mujer no debe usar sus atractivos físicos en el servicio de Dios. Es decir, hablando claramente, amigo oyente, Dios dice que no debe usar eso para nada. En realidad, ella nunca ganará a su esposo de esa manera. Notemos lo que Pedro dice allá en su primera carta universal, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Veamos ahora lo que Pedro sigue diciendo en el versículo 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Luego en el versículo 7 de ese mismo capítulo 3, de la primera carta del apóstol Pedro dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y muchas oraciones de muchas familias han sido estorbadas a causa de que ni la esposa ni el esposo se han estado llevando como deben. Ellos no están portándose como es debido. Dios le está diciendo a la esposa en esta primera carta del apóstol Pedro que no puede ganar a su esposo para Cristo utilizando sus atracciones femeninas. No que ella no las debe usar, sino que de esa manera no se puede ganar a nadie para Cristo. Jezabel, por ejemplo, trató de hacerlo. ¿Pero qué ocurrió? Fracasó estrepitosamente. La reina Esther también intentó lo mismo, pero sin resultado. Salomé trató de hacerlo, pero no lo consiguió. Pero aquellas que realmente se destacan en las Sagradas Escrituras como personas maravillosas, mujeres piadosas, que fueron utilizadas por Dios, no recurrieron a esos medios. Podemos ver que Dios usó a Sara, a Débora, a Ana, a Abigail y a María, la madre de Jesús. Estas son las cosas que se nos mencionan aquí. Notemos ahora al continuar nuestra lectura aquí en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, los versículos 7 al 9. Pablo está hablando aquí de un principio que ya había mencionado antes y en la manera en que esto puede aplicarse al hombre. Leamos los versículos 7 al 9. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Esto es algo muy importante a lo cual le debemos dar nuestra consideración, amigo oyente. El movimiento de la liberación de la mujer en los días actuales no nos preocupa en absoluto.
Creemos que el lugar de la mujer es el de ser una ayuda idónea para el hombre. Y la otra parte de eso es que el hombre no es completo sin la mujer. No hay ninguna duda sobre eso. Por supuesto, siempre hay algunas excepciones, y ya tendremos ocasión de mencionar eso más adelante. Prosigamos ahora con el versículo 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Aquí podemos obtener una referencia a los ángeles que no comprendemos completamente. Pero opinamos que estamos siendo observados hoy por las criaturas, las inteligencias que Dios ha creado. Y si uno se diera cuenta de que actualmente todas sus acciones están siendo observadas por las inteligencias creadas por Dios, ellas se están dando cuenta del amor de Dios, porque se puede ver claramente que nosotros no somos dignos del amor de Dios. Dios podría haberse descartado de nosotros, nos podría haber quitado, borrado de su creación, pero no lo hizo. Él nos amó, y la muestra de ese amor es su gracia que nos salvó. Veamos ahora el versículo 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Este es el poder de la mujer, el de poder mantener al hombre junto a ella, simplemente porque es una mujer. Y el hombre puede mantener a la mujer junto a sí mismo porque es hombre. Esa es la relación que debe existir en el matrimonio, amigo oyente. Y cuando eso no existe, entonces no hay lo que es ideal de Dios en ningún momento. Veamos ahora el versículo 12 de este capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Usted puede apreciar que estas cosas son inseparables. El hombre no es completo en sí mismo, sino que es simplemente la mitad de una unidad. Tampoco la mujer es completa en sí misma en ese asunto de la liberación de la mujer. Es una tontería para cualquiera, tanto para el hombre como para la mujer, el hablar de este tema de la liberación. El hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre. Eso es lo que es importante aquí. La libertad, amigo oyente, es la relación gloriosa en el matrimonio. Eso es mucho más importante. Notemos ahora el versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Personalmente pensamos que una mujer no debe llamar la atención a sí misma cuando está en público, es decir, cuando está hablando por el Señor o cuando está enseñando en una clase bíblica. No debe haber ninguna atracción sexual en esto, lo cual es tremendo. Su atracción es una cosa tremenda. Ella tiene el poder de elevar o hundir a un hombre. Y continuamos en el versículo 14 de este capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios y leemos: La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? En el Antiguo Testamento había algunas personas que se obligaban por un voto a abstenerse de varias cosas. Era el voto nazareo. Ya lo hemos visto antes. Los hombres tomaban ese voto y lo hacían dedicándolo a Dios. Entre las cosas que no debían hacer era la de no cortarse el cabello. Eso indicaba que ellos estaban dispuestos a sufrir vergüenza por amor, por consideración a Dios. El mejor ejemplo que tenemos es el de Sansón, quien en realidad no era un individuo de mucha fuerza física. Él era un hombre pequeño, debilucho. Él era uno de esos jovencitos que siempre andan prendidos de la falda de su mamá, y que huía a su casa cuando veía a alguna muchacha hermosa y le decía a su mamá que se la fuera a buscar. Este hombre tenía cabello largo, y eso era porque él era un nazareo. Y era una vergüenza para el hombre el tener el cabello largo. Ahora, en nuestros días, quizá eso sea del agrado de algunos, pero eso es causa de vergüenza ante los ángeles. Esta es una indicación de la decadencia de nuestra era. Ahora, hay algo más que debemos notar aquí y no detenernos con esto simplemente. Sigamos leyendo los versículos 15 y 16 de este capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios. Dice Pablo: Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Permítanos decirle esto, amigo oyente. En el día de hoy, nosotros tenemos libertad en Cristo. Si usted desea dejarse crecer el cabello, lo puede hacer. Hay algunas personas en estos días que, aunque quisieran, no lo pueden hacer. Hay algunos de nuestros amigos a los que ya se les está cayendo. Pero nuestros valores morales se han visto trastornados y existe el peligro de ser un extremista si uno va en una u otra dirección. Hay una rebelión contra la teología puritana.
y por tanto hay un peligro de irse a un extremo al reaccionar contra ella. Es como una dama que fue a visitar al psiquiatra. Su familia le había urgido a ella a que fuera, y entonces el doctor le preguntó, ¿cuáles son sus problemas? A lo cual ella respondió, bueno, ellos piensan que es raro que a mí me gusten las tortillas. El doctor le dice, ¿por qué? No hay nada malo en que a uno le gusten las tortillas. A mí también me gustan. Y entonces la señora le dice, ¿le gustan? Bueno, entonces venga a visitarnos alguna vez, pues tengo baúles llenos de tortillas. Amigo oyente, usted puede ser un extremista en aquello que puede ser una cosa normal. Usted puede dejar que su cabello crezca demasiado si usted es un hombre. Para una mujer, eso es su gloria. Pero Pablo dice aquí que en realidad no es el corte del cabello ni el estilo del vestido. Él dice que nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. No creemos que la iglesia tenga que hacer reglas en relación a la vestimenta de la mujer o del cabello del hombre. Lo de valor es el hombre interior. Lo que en realidad necesita un corte de cabello es la vieja naturaleza del hombre. Todos nosotros necesitamos cubrirnos con el manto de justicia. Y amigo oyente, si usted va vestido con el manto de justicia, entonces esta vieja naturaleza está bajo el control del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que, por así decirlo, le da ese corte de cabello. A esto podemos agregar que eso también va a controlar al hombre exterior y va a verse una gran diferencia en la forma de vestir. Pablo dice, en realidad nosotros no tenemos ninguna regla. Pablo está diciendo lo que él piensa y lo que sería mejor. Después de todo, en la libertad cristiana nosotros tenemos que pensar en los demás. Y ese es su testimonio ante los otros. Llegamos ahora a otra sección, y la vamos a dejar para nuestra próxima oportunidad a propósito porque vamos a ir de un extremo a otro. De la vestimenta de la mujer y el cabello del hombre, vamos a considerar en la próxima ocasión el tema de la cena del Señor. Y esto, amigo oyente, es algo de suma importancia, y probablemente sea la parte más sagrada de nuestra relación con Dios en el día de hoy. Estamos seguros que esto de la cena del Señor es algo que ha sido mal interpretado en muchas iglesias. Y como resultado, es casi una blasfemia la manera como se observa en algunos lugares. Y Pablo va a decir aquí que Dios lo juzgará a usted por la manera como usted practica la cena del Señor, indicando que entre los corintios había en realidad algunos que estaban enfermos y otros que habían muerto. ¿Por qué? Simplemente por la manera de observar la cena del Señor. Ellos lo hacían sin discernir el cuerpo del Señor. Y nos preguntamos si lo hacemos en el día de hoy. Lo que nosotros en nuestra mayoría observamos es el método utilizado. Notamos cada detalle del ritual. Pero, ¿discernimos nosotros el cuerpo de Cristo? Ellos habían hecho preguntas a Pablo sobre este tema, y Pablo había oído de algunas cosas que estaban sucediendo en Corinto. Así es que dejamos esto aquí y lo consideraremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos nuestro estudio del capítulo 11 de esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y en el día de hoy vamos a considerar la expresión más alta y el ejercicio de adoración cristiano más santo, que es la Cena del Señor. Es presentado aquí porque había descendido a un nivel tan secular que prácticamente los creyentes en Corinto estaban blasfemando cada vez que celebraban la Cena del Señor. En relación a ese tema, Pablo, pues, les da instrucciones. Aquí podría haber hecho una división de la epístola de manera espiritual, pero no lo hace por la sencilla razón de que aquí está tratando con una situación muy mala. Y estamos seguros que en el día de hoy podría ser duplicada, pero con algunas cosas un poco diferente. No existe hoy la misma situación que prevalecía en la iglesia de esos días, pero aquí tenemos varias lecciones para nosotros. Lo interesante que debemos notar es que los 4 evangelios mencionan la institución de la Cena del Señor, mientras que no todos tienen el relato del nacimiento de Cristo, pero sí mencionan la Cena del Señor que nos habla de su muerte. El Señor no solicitó a la iglesia que recordara su nacimiento, pero sí le solicitó y ordenó que aquellos que eran suyos lo recordaran en su muerte. Y Pablo le dio a este asunto suma importancia. Y si usted quiere enterarse de lo importante que esto es, Pablo dice en el versículo 23 del capítulo 11 lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahora, él recibió esto por una revelación directa. Pablo lo coloca en el mismo nivel que el Evangelio, porque en el capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios
versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La revelación directa fue la del Evangelio, y también la cena del Señor fue una revelación directa. Y el Señor le dio a él instrucciones especiales en cuanto a la cena del Señor. Esto quiere decir que él recibió el Evangelio por revelación y que también recibió las instrucciones para la cena del Señor por revelación. Usted sabe que Pablo no estuvo presente en esa celebración primera de la cena del Señor en el aposento alto. Y ahora él puede decir, os he enseñado aquello que he recibido del Señor y que ahora les puedo presentar. Es un poco difícil ver la conexión de lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto con la forma como nosotros celebramos en la actualidad la cena del Señor. Como ya hemos dicho, no existe un paralelo exacto, pero sí puede haber una situación similar. En aquel entonces, la cena del Señor era precedida por una comida social. Probablemente se celebraba en los hogares. Y también probablemente se hacía diariamente. Quizá esa era la manera que ellos tenían de celebrar la cena del Señor. Después del día de Pentecostés, los creyentes se mantenían unidos. Se nos dice allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 46 y 47, lo siguiente. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El filósofo de Atenas, Arístides, que vivió en la primera parte del siglo II, describe la forma en que los creyentes de su día vivían, y él dice, cada mañana, a todas horas, y gracias a la bondad de Dios hacia ellos, le alababan elevando cantos de adoración hacia él. Y si una persona justa de aquellos que pertenecían a ellos llegaba a fallecer, pasaba de este mundo, ellos se regocijaban y le daban gracias a Dios. Si una criatura moría en su infancia, ellos alababan a Dios grandemente por una persona que había pasado a través de este mundo sin cometer ningún pecado. Esa es la declaración de una persona que no pertenecía a la iglesia. Así es que la iglesia en Corinto seguía ese mismo procedimiento, el de tener una comida con la celebración de la cena del Señor. Después de todo, la Pascua era esa clase de celebración en el aposento alto. Usted recordará que el Señor celebró la fiesta de la Pascua. Leemos allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 26, que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió. Y nuestro Señor, del rescoldo de un fuego que se acercaba a su fin, de una fiesta que llegaba a su punto final, Él hizo algo nuevo. De las cenizas de la fiesta muerta, Él inició algo completamente nuevo. En el día de hoy nosotros tenemos una costumbre. Es la costumbre de los clubes y asociaciones, y aún de iglesias, bancos, compañías de seguro, que tienen en ocasiones comidas juntos. Es por lo general un tiempo de compañerismo. En la iglesia nosotros nos reunimos para una cena, para una comida, y hay muchas personas que critican los banquetes que se celebran en las iglesias. Y yo también lo he hecho cuando ellos son nada más que una excusa para dar atención al hombre físico. Pero en la iglesia primitiva ellos lo celebraban y lo llamaban ágape, o una fiesta de amor. Y eso era parte de koinonía, el compañerismo, comunión de la iglesia. Y en ese día, la reunión social era la antesala, por así decirlo, de la celebración de la Cena del Señor, que es la Eucaristía. Esas fiestas fueron finalmente separadas, las cuales ya no se practican más en nuestros días. Usted no tiene que tener una comida que sirva de antesala para la celebración de la Cena del Señor. Ahora aquí tenemos un mensaje para nosotros. Y veamos si lo podemos localizar. Vamos a volver a nuestro texto y leer el versículo 17 de este capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, ahora esta palabra anunciaros es una orden y debería ser, pero al ordenarles esto que sigue. Ahora este es un mandamiento de parte de Pablo, y continúa diciendo en el versículo 17, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En otras palabras, ellos tenían que haberse reunido para tener una gran bendición espiritual. Pero no era así, no llegó a ser eso. Fue en realidad una cosa. ¿Qué es lo que ocurrió? Avancemos ahora con la primera parte del versículo 18 de este capítulo 11. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ahora cuando ellos se reunían en la iglesia,
Aquí él no está hablando de un edificio. Él está hablando de cuando los creyentes se reúnen juntos. Nosotros siempre pensamos de algún edificio cuando decimos iglesia. Uno puede decir la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana o la iglesia independiente. Podemos indicar que una de esas iglesias está en la esquina, pero en realidad la iglesia no está allí en la esquina. Puede ser que está cerrada, que no haya nadie en ese lugar, y entonces no es una iglesia, es simplemente un edificio. La iglesia es la gente misma, pero es muy difícil para nosotros pensar de esa manera. Así es que se nos dice aquí en el versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. En otras palabras, había un espíritu de división que se hallaba presente aún en la celebración de la Cena del Señor. Esa división existía allí. Ahora veamos lo que dice el versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Esto explica todos los cultos y las sectas que existen actualmente. ¿Por qué los permite Dios? Pues ¿ha notado usted alguna vez, amigo oyente, cuando su esposa o quizás su mamá está cocinando algo y hay una acumulación de cierta materia en la superficie? Ella toma una cuchara o una espumadera y lo quita. Eso es lo que Dios hace. La iglesia está llena en el día de hoy con personas que no son creyentes. Un gran porcentaje de las personas que asisten a las iglesias en estos días no son salvas en realidad, son simplemente miembros de la iglesia. Y el Señor los quita de la superficie, como cuando la esposa de uno quita la nata que se forma al calentar la leche, por ejemplo. ¿Cómo? Ellos van a estos cultos y sectas. Eso es lo que dice aquí claramente, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, es decir, herejías, para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. La herejía llega junto con los cultos y las sectas, y muchas personas de las iglesias se dirigen hacia ellos. ¿Por qué? Porque Dios está limpiando la superficie de la iglesia, es decir, para que se pueda declarar a aquellos que realmente son genuinos. Y ahora dice aquí en el versículo 20 de este capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Es decir, sería imposible para ellos celebrar la cena del Señor de la manera en que se estaban comportando en la fiesta que la precedía. Y bajo esas circunstancias, ellos no podían celebrar la cena del Señor. Y continúa Pablo diciendo en el versículo 21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Aquí tenemos una declaración que nos llama mucho la atención. Tenemos a una persona que no tenía nada para traer a la fiesta esa y estaba pasando hambre. Y a su lado se sienta una persona rica que tiene toda clase de manjares, pero éste no le convida nada al hombre pobre que tiene a su lado. Usted puede apreciar entonces que su comunión allí estaba rota. No hay comunión cuando uno hace las cosas de esa manera. No hay comunión si usted no me convida a mí y si yo no le convido a usted. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Como resultado, tenemos una situación trágica. Un hombre pobre, con hambre y sin nadie que le diera algo de comer. Eso no es comunión de ninguna manera. Y ahora tenemos algo más aquí en el versículo 22. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Qué ocurrió? El apóstol les pregunta, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? Lo que estaba ocurriendo era simplemente esto, que ellos estaban fracturando, rompiendo la iglesia, y lo estaban mostrando visiblemente en la forma en que estaban compartiendo las cosas que tenían. Y había algunos que se estaban emborrachando en esta fiesta de ágape, esta fiesta de amor. Y ellos no estaban en ninguna condición como para recordar la muerte de Cristo. Para ellos todo era brumoso, como dentro de una niebla. Y ahora Pablo les da entonces lo que recibió por revelación directa. Y él vuelve a decir, os alabaré, en esto no os alabo. Y continúa en el versículo 23 de este capítulo 11 de la primera carta a los Corintios diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Hay algunos que dicen que quieren celebrar la cena del Señor en la misma manera en que el Señor lo hizo. Ahora esta gente tiene su reunión a las 11 de la mañana. Pues si uno lo quisiera tener a la hora correcta, entonces lo debería tener de noche. Ellos fueron de noche y comieron la cena de la Pascua. Si uno quiere elegir la hora correcta, no lo debe hacer a las 11 de la mañana.
Hay una iglesia, por ejemplo, que estableció en su iglesia el servicio de comunión por la noche. Y muchas otras hay así. Sin embargo, en una iglesia en particular, había algunas personas que se quejaban que querían celebrarla de la misma manera en que el Señor lo había hecho. Y a esto el pastor respondió que por esa misma razón se celebraba la cena del Señor por la noche, porque el Señor Jesús lo hizo de noche. Escuche lo que Pablo dice aquí en el versículo 23, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Leamos ahora el versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pablo recibió esto como una revelación directa del Señor. Pablo no había estado presente en el aposento alto. Y esa fue la noche cuando las fuerzas del infierno se reunieron para destruir a nuestro Salvador. Y creemos que la simplicidad y la sublimidad de esta cena es algo realmente tremendo. Notemos lo que el Señor hizo cuando hubo dado gracias. Ahora Él dio gracias esa noche cuando la sombra de la cruz se cernía sobre Él en el aposento alto. El pecado estaba golpeando a la puerta del aposento alto. Y Él dio gracias. Él dio gracias a Dios. Luego Él partió el pan. Y sobre esto siempre ha habido una diferencia de opinión entre los creyentes. ¿Debe uno partir el pan o servirlo como está? Bueno, podemos decir que hay algunas iglesias que lo parten, mientras que otras no lo hacen. En la mayoría de las iglesias protestantes no se hace. En una iglesia se hizo algo diferente. Y es que la persona que servía el pan ante la congregación tomaba un pedazo y lo partía ante ellos. Y eso habla del cuerpo partido de nuestro Señor. El comentarista Bengal dijo lo siguiente: la misma mención de romper indica distribución y rechaza el plan que tenían los de Corinto, donde cada uno hacía las cosas por su cuenta. Ellos debían compartir esto. Ahora, esto era algo que ellos debían distribuir entre todos. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 25 de este capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora el pan habla de su cuerpo partido. Y esto habla de un nuevo pacto. Este es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto en su sangre. Y siempre se le llama la copa. Usted puede notar que dice, bebe esta copa. Y Lucas habla del fruto de la vid. Nunca le llama vino. Debemos decir que creemos que era sin fermentar. Ahora algunos quizá digan, ¿por qué dice eso? Bueno, esta era la fiesta de la Pascua, y ellos estaban sirviendo pan sin levadura. ¿Piensa usted que ellos servirían el fruto de la vid leudado, que sería el vino? Por supuesto que no. Ellos nunca tendrían pan sin levadura y jugo de uva leudado. Ahora el cuerpo es la copa que contiene la sangre. También queremos decir que la sangre habla de su muerte, o sea, de la muerte de Cristo. Y creemos que no era una sangre contaminada como la mía o la suya. No era leudada. Era, si se puede decir, un jugo de uva sin leudar. Eso lo creo de todo corazón. Ahora, en el versículo 26, Pablo agrega algo nuevo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor es una celebración. Él dice que se la hace en memoria de Él. En memoria de mí, dice el versículo 25. Y eso echa una mirada hacia el pasado. Echa una mirada hacia el momento en que Cristo murió en la cruz. La cena del Señor es una celebración en memoria de Él. Pero también es una comunión. Él es el Cristo viviente que se encuentra hoy a la diestra de Dios. Y habla de mi relación vital, actual con Él, con el Señor Jesús. Pero también mira hacia el futuro. Es un compromiso, pues dice, haced esto y cada vez que lo hiciereis, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esto mira hacia adelante, a través de la historia, hacia el futuro. Ese día está en el futuro, y es el día cuando Cristo vendrá por su iglesia. Y es un compromiso de parte de aquellos que le pertenecen. Ahora, amigo oyente, nos preguntamos, ¿por qué Él tomó elementos tan frágiles y débiles que se echan a perder antes de que pase una semana? Y de ello hizo un monumento. No lo hizo de mármol o bronce o de plata u oro, sino de los elementos más sencillos del mundo y de los más familiares como son el pan y la bebida. ¿Qué quiere decir esto de discernir el cuerpo del Señor?
Bueno, sigamos leyendo los versículos 27 al 29. De manera que cualquiera que comiere este pan, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Siempre ha habido tres interpretaciones en cuanto a esto. Algunos dicen que estos elementos son en realidad la sangre y el cuerpo de Cristo, lo que llaman la transubstanciación. Lo único que deseamos decir sobre esto es que si esto fuera así, eso lo calificaría a usted como un antropófago si está en realidad comiendo el cuerpo. Lutero no estuvo muy lejos de eso. Su enseñanza no era transubstanciación, sino la consubstanciación. Él dijo que usted tiene la presencia de Cristo en la Eucaristía, coexistiendo la substancia divina con las del pan y de la copa. Y luego existen quienes dicen que este es un símbolo, y ese ha sido un punto de vista protestante. Zwingli, por ejemplo, enseñó que esto era simplemente un símbolo. Pues bien, es mucho más que eso, amigo oyente. Tiene más significado, tiene algo para nosotros y quiere decir que uno tiene que discernir el cuerpo de Cristo. Y esto quiere decir que usted tiene el pan en su boca, pero tiene a Cristo en su corazón. Y amigo oyente, eso es lo que tiene importancia. Usted recordará que cuando el Señor fue en ese camino a Emaús, Él tuvo una comida con los discípulos. Y luego, ¿qué fue lo que hizo? Se reveló a sí mismo. Y eso era la cena del Señor. Amigo oyente, que el Señor se pueda revelar a sí mismo, a usted y a mí, en esta cena que tenemos juntos. Continuemos leyendo ahora. El versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ellos lo habían hecho indignamente. Por eso esto había acontecido a ellos. Y proseguimos con los versículos 31 y 32 de este capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios. Y dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Cuando somos juzgados, somos castigados por el Señor para no ser condenados junto con el mundo. Nosotros nos podemos juzgar a nosotros mismos cuando estamos equivocados, porque si nosotros no lo hacemos, entonces Él lo hará, porque nosotros somos creyentes. Ahora el versículo 33 dice, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Aquí debemos agregar esto, que nosotros no debemos ser condenados con el mundo. Él va a juzgar al mundo. Por tanto, tiene que tratar con los suyos ahora. Y el versículo 34 de este capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Había otras cosas en Corinto que estaban andando mal, pero que el apóstol Pablo no escribió en cuanto a ellas. Él dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pero estas son esas cosas. Ahora él cambiará el tema de lo que está diciendo en la próxima oportunidad. Él pasará de las cosas carnales a las espirituales. De eso era de lo que él quería hablar desde el mismo comienzo. Pero ellos tenían todos estos problemas y todas estas dificultades iguales a las que tenemos nosotros en el día de hoy. Y es por esa razón por lo que ellas son tan importantes para nosotros. Veremos pues esas cosas espirituales que menciona el apóstol Pablo en nuestro próximo estudio. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 12 de esta primera carta a los Corintios. Y entramos aquí a una nueva sección en esta epístola, la cual trata de los dones espirituales. Esta sección está formada por los capítulos 12 al 14. En el capítulo 12 tenemos la dádiva de los dones. En el capítulo 13, la energía de esos dones. Y en el capítulo 14 encontramos el ejercicio de los dones. Estos dones son otorgados para mantener la unidad de la iglesia. Es una unidad mantenida por medio de la diversidad. Pablo usa al cuerpo humano como la ilustración clásica de todo esto. Hemos llegado aquí a una de las divisiones mayores en esta primera epístola a los Corintios. Usted no descubrirá en las notas esto por la simple razón de que ahora tenemos una manera diferente de dividir el libro. Pero fundamental y básicamente, esta primera epístola a los Corintios se divide en dos partes mayores. La primera sección tiene que ver con las cosas carnales,
y la segunda tiene que ver con las cosas espirituales. Eso es algo que queremos notar, y veremos que los dones son dados para mantener la unidad por medio de la diversidad. Eso lo veremos en los primeros 11 versículos de este capítulo 12. Comencemos pues leyendo el primer versículo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, la palabra usada en el griego es pneumática, que quiere decir literalmente espirituales, es decir, cosas pertenecientes al Espíritu o que provienen del Espíritu. Y tiene su contraste con las cosas que son carnales. Usted puede recordar que en el capítulo 3, el apóstol Pablo, cuando estaba discutiendo con los corintios las divisiones que había entre ellos y todas las demás cosas que se mencionan, dijo en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así que, al comienzo, Él les está hablando en respuesta a las preguntas que en realidad conciernen a las cosas carnales. Esas son las cosas en las que tiene interés el creyente carnal. Por eso es que tenemos las cosas carnales en la primera sección. Ahora, en esta segunda sección, que comienza aquí con el capítulo 12, tenemos las cosas espirituales. Y pensamos que el apóstol Pablo está dando, por así decirlo, un suspiro de alivio al llegar al capítulo 12. Eso era porque estaba Pablo dispuesto a hablar sobre las otras cosas, pero lo que él quería mencionar eran las cosas espirituales. Las cosas carnales tenían que ver con las divisiones, disputas, diferentes personas, adulterio, el ir a los tribunales contra los propios hermanos, los problemas del sexo, la vestimenta de las mujeres, el corte del cabello de los hombres, las viandas y la cena del Señor. Sobre eso se habló también de la glotonería y la borrachera en la cena del Señor. Todo eso es carnal. Pero usted se ha podido dar cuenta que allí es donde se encuentra la iglesia en la actualidad. La iglesia se halla unida a todo eso. Ahora llegamos a las cosas espirituales. Pablo tratará de esas cosas. En la primera sección es algo para corregir. Luego, en la segunda sección, tendrá algo que es para construir. Pablo estaba complacido de poder cambiar el tema. Pensamos que en el día de hoy la iglesia necesita salir de esas cosas que parecen andar siempre en círculos cuando se tratan estos temas. La cuestión del sexo siempre se presenta de una manera muy sofisticada. Nosotros pensamos que debemos informar a nuestros jóvenes todo lo relacionado con ese tema. Y sería mucho mejor, amigo oyente, que se les enseñara más sobre las cosas espirituales. Ellos descubrirán lo que es importante sobre esas otras cosas por ellos mismos, de eso estamos seguros. ¿Y qué de las cosas espirituales? Nosotros tenemos en la mayoría de las iglesias programas que en realidad mantienen a los jóvenes alejados de la Biblia. Ellos nunca pueden llegar a ella. Siempre se encuentran tratando de esas cosas que son diferentes, que son populares por el momento, cosas pasajeras en realidad. Y esa es una señal de carnalidad. Bien, ahora hemos llegado pues a una sección de 3 temas que Pablo discutirá y que tienen que ver con la unificación espiritual. La otra es la ley del amor. Y luego se presenta la resurrección, el triunfo que tiene el creyente en la resurrección. Debemos decir de paso que los dones otorgados son dones espirituales. Así que observemos lo que aquí se dice para comprender las enseñanzas de Pablo sobre este asunto. Leamos el versículo 2 de este capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Los ídolos no tenían voces, por supuesto, no podían hablar, eran completamente mudos. En otra ocasión, Pablo dijo de ellos que no eran nada. Los ídolos eran nada. Él dijo, usted recuerda, cuando en el capítulo 8 hacía mención de lo ofrendado a los ídolos, que los ídolos no eran nada en el mundo. Por tanto, aquello que era ofrecido a los ídolos no había sido influenciado en ninguna manera por ellos. Pero no todos comprendieron eso. En el Salmo 115, versículo 5, el salmista habla de los ídolos y dice, los ídolos tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. También podemos leer allá en Habacuc capítulo 2, versículo 18 lo siguiente. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Lo interesante es que él ahora hablará de los dones que el Dios viviente da a los creyentes. Notemos lo que él dice en el versículo 3. Esta es una gran verdad presentada por el apóstol Pablo. Es la realidad absoluta de la vida cristiana. ¿Y sabe usted, amigo oyente, lo que es? Es el señorío del Señor Jesucristo.
Escuchen lo que él dice aquí en el versículo 3 de este capítulo 12 de su primera epístola a los Corintios. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Usted, amigo oyente, no puede quitarle importancia al Señor Jesús y decir que lo hace por el Espíritu de Dios. Eso no se puede hacer. Nosotros podemos quizá pronunciar las palabras, podemos decir, Señor. Pero el Señor mismo dice allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque todo estaba simplemente en la superficie. El Señor Jesucristo no era su amo y Señor. No, esa es una convicción del alma. ¿Cuál es la verdad central de la fe cristiana? Hay quienes dicen que es la cruz de Cristo. Y permítanos decir, amigo oyente, que no estamos totalmente de acuerdo con esto. Usted llega a la cruz de Cristo para ser salvo, pero no permanece en ese lugar. Usted no se queda allí. Tiene que continuar con el Cristo viviente, y eso es lo que tiene mayor importancia. Lo que Simón Pedro dijo en el día de Pentecostés, y con lo que concluyó su grandioso mensaje fue, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. Él es el Señor, y esa es la soberanía del Señor Jesucristo en este día. Eso es lo importante en la vida cristiana, amigo oyente. El Espíritu Santo ordena la obediencia del alma y su lealtad al Señor Jesús. Y la iglesia está formada por aquellos que se han reunido alrededor de esta verdad interpretada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo interpreta el señorío de Jesús en mi vida. Y esta es esa gran sección sobre la iglesia con la cual estamos tratando en este mismo momento. Y sin embargo, existen muchos desvíos por los cuales se han apartado muchas personas. Algunos quizá digan, bueno, yo pensaba que la epístola a los Efesios era una gran carta. Sí, amigo oyente, lo es. Pero Pablo ahora está entrando en este tema de las cosas espirituales, y uno siempre se puede hacer el interrogante, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora mismo, donde quiera que esté, no importa lo que esté haciendo, quizá esté trabajando en una oficina, manejando un camión, o quizá esté en su propio hogar, donde quiera que usted esté o quien quiera que usted sea, ¿quién decís que soy yo?, pregunta el Señor. Esa es la pregunta que Jesucristo le está haciendo hoy, amigo oyente. Esa es la pregunta que me está haciendo a mí. Y Simón Pedro, hablando por todo el grupo de discípulos, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido, tú eres el Rey, tú eres el Señor. Ese es Él. Ningún hombre, amigo oyente, ningún hombre está capacitado para servir a la iglesia de Cristo si él no ha sido dominado primero por Jesucristo. Ya hemos visto esto antes en esta epístola. Antes, cuando vimos el tema de las cosas carnales, allí Pablo le daba énfasis a esto. Y ahora vuelve a enfatizarlo una vez más. Ahora, en la iglesia de hoy tenemos la obra unificadora del Espíritu Santo, y lo es para revelar el señorío de Jesús sobre los creyentes. Notemos cómo es que realiza eso. En el versículo 4 nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Eso quiere decir distribución de dones. Para poder lograr esa unidad, Él da diferentes dones a las personas. La palabra que aquí se utiliza para dones es carismatón. Y ese movimiento de lenguas del día de hoy que ha surgido entre los inteligentes y los sofisticados y que ellos han dado en llamar movimiento carismático, debemos decir que solo revela una terrible ignorancia. Carismatón quiere decir dones, no se refiere de manera definitiva solo a las lenguas. Se refiere a todos los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia, a los creyentes en la iglesia. Y dice aquí, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y ese es el Señor Jesucristo, y estos son ministerios. No hay ninguna diferencia por la clase de don que usted puede tener. El Señor Jesús es quien lo está usando, y lo está usando para su gloria. Notemos ahora lo que dice aquí en el versículo siguiente, en el versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y Él es quien obra en el creyente. Ahora esto me hace dar cuenta de lo siguiente. Hay un Dios, pero Él es una Trinidad. Los miembros de la Trinidad obran juntos, hay una unidad. Hay una variedad, una diversidad en la unidad. Usted debe notar eso.
Fíjese, el Espíritu Santo da los dones. El Señor Jesucristo administra esos dones, están bajo su dirección. Y Dios el Padre provee el poder y Él da la energía a ese don. Todo esto es dado con un solo propósito, y es el de glorificar, exaltar el señorío de Jesucristo. Reconocemos que estamos pisando terrenos que muchos han enfatizado en extremo, pero que no han podido mover en ningún momento. Esto se menciona en este capítulo y también en el capítulo 14, y nos gustaría que lo que allí se menciona sí los hubiera movido. Notemos ahora el versículo 7 de este capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En primer lugar, nos gustaría ahora dar una definición de lo que es un don. Es la capacidad para servicio, es una función. Podemos decirlo de otra manera. Un don, en el sentido espiritual, quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo una obra, un servicio particular por medio de un creyente y usando a los creyentes para lograrlo. Quisiéramos agregar a eso que tiene que ser hecho en el poder del Espíritu de Dios. Yo nada soy, no tengo nada y no tengo ningún valor ni para Dios ni para los hombres. Esa es la triste realidad. No es un tópico piadoso lo que estoy diciendo, pero Él me dio un don y yo lo debo ejercitar. Con eso quiero decir que creo que esa es la única manera por la cual el Espíritu de Dios se puede manifestar en mi vida. Yo creo que debemos darnos cuenta de eso en nuestros días. Es importante que así lo hagamos. Ahora, ¿cuál es entonces la definición de un don? Bueno, escuche lo que dice la palabra de Dios. Leemos nuevamente el versículo 7, donde dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que un don es pues la manifestación del Espíritu. Eso es lo que es un don. Esto no quiere decir necesariamente que es el ejercicio de un don natural. Puede ser que un hombre o una mujer tengan el don del canto. Puede que ella tenga una voz maravillosa y cante. Pero si ella no canta con el poder del Espíritu Santo, entonces yo puedo decir que Dios no lo puede usar y no lo está usando. Esa es una de las razones por las cuales la música en la iglesia en nuestro día ha alcanzado un lugar tan bajo. Es simplemente porque hay músicos que piensan que todo lo que uno necesita es talento. Es decir, la habilidad de cantar o de leer música y tocar un instrumento. Y si usted puede hacer eso, pues ya tiene todo listo y el Señor no puede obrar sin usted. Él no necesita eso, amigo oyente. Y permítanos decirle que cuando un músico está agregando algo positivo al servicio, se nota. También se nota cuando le quita todo lo bueno que puede tener. Esa obra, si no se hace como un ejercicio del Espíritu Santo por medio del creyente, no es nada. El talento sí tiene algo de valor, por supuesto, y pensamos que el Espíritu Santo puede utilizar la habilidad natural de un creyente, es decir, si el creyente le permite a él que lo haga. Hay otras personas que no tienen un don natural en particular. No pueden cantar, no pueden predicar. Hemos oído a muchas personas decir, bueno, yo no puedo hacer nada, no sé cantar, no puedo enseñar en la clase de la escuela dominical, no puedo predicar, por tanto yo simplemente me siento en el banco y espero a ver qué pasa. Esa, amigo oyente, ha sido la equivocación más trágica que ha podido cometer la iglesia. La de decir a estas personas que se sienten y no hagan nada. Eso es algo verdaderamente trágico. Vamos a ver ahora otra declaración que quizá pueda alarmar a algunas personas. Y es que cada creyente tiene un don. Cada creyente, usted, amigo oyente, tiene un don. Y usted verá que esto es semejante a lo que ocurre con un cuerpo humano. Hay muchos miembros en el cuerpo y por tanto hay muchos dones. Usted tiene un don. Escuchen nuevamente lo que dice el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Como usted puede apreciar, aquí se utiliza una palabra que indica a todos, hombre o mujer, joven o señorita, niño o niña. No existe ninguna diferencia en cuanto a quién es usted. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene un don. Usted ha sido colocado en un cuerpo de creyentes como un miembro del cuerpo y debe funcionar como miembro del cuerpo de Cristo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice. Ahora, ¿cuál es el propósito de un don? Es para edificación de la iglesia, es para edificar el cuerpo de creyentes. No es algo que se puede ejercitar de manera egoísta, sino que es para edificar el cuerpo de creyentes. Este es un versículo tremendo el que estamos observando en este momento. Luego Pablo nombrará algunos de los dones. Ahora, no todos ellos son mencionados porque algunos aparecen en otra porción de las Escrituras.
Él va a decir más adelante, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Nosotros, pues, somos miembros del cuerpo de Cristo, estamos en Cristo. Y ya que estamos en Cristo, nosotros somos miembros de ese cuerpo y debemos funcionar como miembros de tal cuerpo. Lo más excitante en el mundo para una persona joven o para un creyente joven es el darse cuenta de cuál es su don y el de utilizarlo en la iglesia. Yo creo que eso es lo más excitante para cualquier creyente. Pablo pues está diciendo que el don es la manifestación del Espíritu, es lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de un creyente. Creemos que Dios puede dar a cada creyente un don, como hemos mencionado. Se le ha dado, se nos dice, a cada hombre sin distinción. Usted quizá no tenga un talento para cantar o para predicar o enseñar, pero usted tiene un don si es un hijo de Dios. Usted ha sido colocado en el cuerpo de creyentes, y se le ha dado a cada hombre para provecho de la iglesia. Es para el beneficio y la edificación de la iglesia. Pablo menciona aquí unos pocos dones. Veamos entonces el versículo 8 ahora. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Sabiduría aquí quiere decir percepción de la naturaleza interior de la verdad. No creemos que todos puedan entender la Biblia. Esa es la razón por la cual todos necesitamos maestros, y esto es debido a que no todos tienen ese don. Sabiduría es percepción de la naturaleza de la verdad de la palabra de Dios. El conocimiento quiere decir la investigación de la verdad. Hay muchas personas que no tienen tiempo para investigar lo que la palabra de Dios dice y sacar de ella las cosas de valor. Un señor comerciante que apoya generosamente nuestro programa escribe diciendo, yo estoy pagando por esas pepitas de oro que usted me está entregando. Él dice que debido a sus obligaciones no tiene tiempo, por tanto, no busca por sí mismo. Bueno, no creemos que Dios le está diciendo a él que lo haga. Creemos que si podemos ayudarle, pues ese es el don que tenemos. Por tanto, nosotros estamos buscando por él, y él está aprovechando el programa. De esta manera estamos asociados utilizando nuestros dones. Creemos que esto es algo muy práctico. Luego el apóstol Pablo dice, a otro fe por el mismo Espíritu. La fe, se nos dice en las Escrituras, es la substancia de las cosas que no se ven. Y ese es un don que algunas personas tienen. Un amigo cuenta que oyó a dos niñas que jugaban juntas contando sus monedas. Una dijo, yo tengo 5 centavos. La otra respondió, yo tengo 10. No, dijo la primera, tú tienes solamente 5 centavos como yo. Pero replicó rápidamente la segunda, mi padre me dijo que cuando llegara a casa esta noche me daría 5 centavos. La fe de la niña le hacía contar como un hecho, como si ya se hubiera realizado lo que no veía, porque había sido prometido por su padre. Bien, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo, desafortunadamente, ya ha tocado a su fin. Continuaremos la consideración de este importante asunto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 12 de esta primera epístola a los Corintios. Y en nuestro programa anterior vimos que Pablo estaba considerando ya cosas espirituales. Él ya había dejado de hablar de las cosas carnales, y ahora está hablando con los creyentes de Corinto sobre los dones del Espíritu a la iglesia. Aquí él habla de las cosas espirituales. Más tarde hablará sobre el amor y entonces presentará el tema de la resurrección. Vimos pues que Pablo dice que el don es la manifestación del Espíritu. Es lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de un creyente. Y creemos que Dios puede dar a cada creyente un don. Se le ha dado, vemos, a cada hombre sin distinción. Usted quizá no tenga un talento para cantar o predicar o enseñar, pero usted tiene un don si es un hijo de Dios. Usted ha sido colocado en el cuerpo de creyentes y se le ha dado a cada hombre para provecho de la iglesia. Es para el beneficio y la edificación de la iglesia. Y Pablo vimos entonces que menciona unos pocos dones, comenzando con el don de la sabiduría. Y sabiduría, dijimos, quiere decir aquí perfección de la naturaleza interior de la verdad. No creemos que todos puedan entender la Biblia, por ejemplo. Esa es la razón por la cual todos necesitamos maestros. Y esto es debido a que no todos tienen ese don. Sabiduría, pues, es percepción de la naturaleza de la verdad de la palabra de Dios. El conocimiento quiere decir la investigación de la verdad. Y hay muchas personas que no tienen tiempo para investigar lo que la palabra de Dios dice y sacar de ella las cosas de valor.
Por esa razón, el Señor ha encomendado a maestros para que ellos hagan la investigación y la compartan luego con los demás. Y este es precisamente nuestro ministerio. Luego vimos en el comienzo del versículo 9 que otro recibe fe por el mismo Espíritu. Y dijimos que la fe en las Escrituras es la substancia de las cosas que no se ven, y ese es un don que algunas personas tienen. Ahora, continuando con este versículo 9, leemos en su segunda parte, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Eso quiere decir el poner las manos sobre otro y que esa persona sea sanada. Creemos que eso era, como veremos más adelante, un don que había sido dado a los apóstoles y a los hombres de Dios de esa temprana era, y no creemos que sea un don necesario para el día de hoy. Lo que sí creemos que debemos hacer en nuestros días es llevar a la persona enferma al gran médico directamente. No a un hombre o a una mujer en este mundo, sino llevar su caso al gran médico que es Dios. Amigo oyente, es en realidad una falta de fe el no hacer eso. Mostramos nuestra falta de fe cuando llevamos a un enfermo a una persona para que ponga sus manos sobre él. El Señor Jesucristo hizo eso cuando ellos no tenían mucha fe. Usted podrá recordar de un centurión que se acercó al Señor Jesús porque un siervo suyo estaba enfermo, y le dijo al Señor que él no era digno de que el Señor llegara a su hogar. Y el Señor Jesús ni siquiera tuvo que mirar al hombre enfermo, y éste fue sanado. Él no tuvo necesidad de hacer eso, porque dijo el Señor, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Este hombre era realmente algo sobresaliente. Por tanto, en el día de hoy usted puede llevar sus problemas al gran médico. Creemos en la sanidad divina y también creemos que usted tiene que ir a Él, a Cristo, con su enfermedad. Veremos ahora algo sobre ciertos dones que eran privativos de cierta época, de cierta edad diferente. Creemos que el don que tuvo Martín Lutero, por ejemplo, no es necesario en nuestra época. Y los dones que nosotros tenemos hoy no eran necesarios para él entonces. Creemos que el Espíritu de Dios da dones para que el cuerpo de Cristo pueda sacar provecho, para que pueda funcionar en la era en que se encuentra. Vamos a apreciar eso a medida que avancemos en nuestro estudio. Veamos ahora lo que dice el versículo 10 de este capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. A otro, el hacer milagros. Eso quiere decir el hacer cosas sobrenaturales. Eso tuvo lugar, según pensamos, en la era apostólica, aun cuando en el día de hoy podemos ver grandes cosas. El Señor Jesucristo tiene cosas más grandes que estas. Cuando Él se encontraba en este mundo físicamente, Él decía una palabra y una persona se convertía, como la mujer samaritana, como Nicodemo, y no nos maravillamos de eso. Pero cuando yo soy el que dice esa palabra, o cuando lo dice usted y alguien se salva, entonces sí que podemos apreciar una obra mucho más grande. Avanzando con este versículo 10 leemos, a otro el hacer milagros, y continúa, a otro profecía. Ahora, la profecía quiere decir declarar la voluntad de Cristo, es decir, la palabra de Dios, predicar la palabra. Eso es lo que Pablo le dice a un joven predicador, y eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Luego debemos confiar en Dios para que el Espíritu de Dios lo utilice. Y continúa diciendo Pablo en este mismo versículo 10, a otro discernimiento de espíritus, es decir, el poder distinguir entre lo falso y lo verdadero. Yo estoy convencido que no tengo ese don. Creo haber sufrido abuso por parte de otras personas. He confiado en ciertas personas, confiando que ellas eran genuinas y en realidad ellas me han desilusionado mucho. He sido engañado por ellos. Y me he dado cuenta que eran mentirosos y deshonestos. Pero antes pensaba que eran personas maravillosas. Por otra parte, me doy cuenta que hay personas que tienen discernimiento de espíritus. Bueno, luego continúa el apóstol Pablo diciendo en este versículo 10, a otro, diversos géneros de lenguas. Esa palabra diversos no debería estar allí. Sería mejor decir género de lenguas directamente. ¿Acaso son lenguas desconocidas? No. Uno no halla eso en las Escrituras. Estas son lenguas que se hablan. Amigo oyente, en nuestros días hay muchas lenguas en las cuales es necesario predicar el Evangelio sin necesidad de inventar lenguas desconocidas. No hay necesidad de perder el tiempo diciendo la y ba 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 ba. Quizá las ovejas digan eso, ba ba ba, pero nosotros debemos tratar que la palabra de Dios sea predicada en los idiomas que son conocidos en la actualidad. Eso es lo importante. Y de eso es lo que Pablo está hablando aquí. Pasemos ahora al versículo 11 de este capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que el Espíritu Santo es soberano en esto. No creemos que tenemos el derecho de desear o de orar pidiendo dones mejores. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los creyentes de Corinto. Todos ellos están en un nivel muy bajo, y él está tratando de elevarlos a un nivel espiritual, haciendo un esfuerzo por separarlos de esos movimientos de hablar en lenguas, que era lo que en realidad los estaba estorbando. Es por esta razón por lo cual tenemos ante nosotros esta sección. Él está corrigiendo las cosas que estaban mal en la iglesia de Corinto. Y esa iglesia estaba muy equivocada, amigo oyente, a pesar de lo que usted pueda pensar. Esa iglesia se había desviado mucho. Notemos ahora lo que dice en el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, pensando en eso, notemos lo que dice en el versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Muchos miembros en el cuerpo de Cristo, ¿notó usted? Y luego en el versículo 27 dice, Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Como comparación, Pablo está usando el cuerpo humano. Un cuerpo, pero muchos miembros. Un Espíritu Santo dando diferentes dones a las personas. Ahora, el cuerpo humano tiene muchos miembros. Él lo está diciendo en el versículo 12. Él dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros. Y notemos en el versículo 14 que dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y luego otra vez, como vimos en el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. El cuerpo humano tiene muchos miembros, cientos, miles de miembros. En la iglesia, el cuerpo de Cristo, existen muchos dones. Hay cientos, probablemente miles de dones. Ahora el cuerpo humano tiene huesos, músculos, tiene tejidos, glándulas, órganos, nervios y vasos sanguíneos. Si yo me lastimo mi pie, por ejemplo, puedo ir al médico y preguntarle, ¿cuántos huesos hay en mi pie? Y él me dice que hay 27 huesos en cada pie. Yo le digo al médico que creo que me he lastimado todos los huesos del pie, pero él dice, no, usted se ha lastimado uno solo, eso es todo. Pero usted puede ver, amigo oyente, que cuando un miembro sufre, todos sufren. Por un hueso lesionado, duele todo el pie. Un médico explicó en cierta ocasión que cuando una persona debe permanecer parada por mucho tiempo, hay un miembro de su cuerpo que tiene mucha importancia. El orador piensa que puede ser la lengua, pero sin embargo, uno de los miembros más importantes es el dedo grande del pie. Porque si uno no tuviera ese dedo, sería casi imposible para esa persona estar parada por mucho tiempo. Pensando en eso, podemos decir que cuando una persona, un predicador, quiere ir a algún lugar, y un dedo del pie se revela, dice que no quiere ir y levanta uno de esos cartelones que están de moda en el día de hoy diciendo, yo no quiero ir. Yo he estado yendo contigo por muchos años y nunca se me ha prestado ninguna atención. La lengua, el rostro y el resto del cuerpo están a la vista, pero a mí nunca se me ve. ¿Por qué no se quita el zapato y las medias para que la gente pueda apreciar el dedo del pie alguna vez? Ahora, suponiendo que hiciéramos eso, ¿le gustaría a usted ver mi dedo grande del pie, por ejemplo? Eso quizás no sea muy atractivo, amigo oyente. Sin embargo, es una parte importante del cuerpo. Hay muchos miembros en el cuerpo de Cristo. Hay algunos de ellos que no se los ve. Y si usted considera el asunto detenidamente, podrá darse cuenta que los miembros más importantes de las iglesias son hombres y mujeres que casi nunca se destacan públicamente. No son aquellos que siempre están ante el público, sino que son casi desconocidos. Alguien que ora, otro que tiene mucha fe, y esos son los que realmente llevan adelante a la iglesia. Ahora, ¿cómo llega uno a pertenecer al cuerpo de los creyentes? Bueno, veamos lo que dice aquí el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, ¿qué clase de bautismo es ese? Es el bautismo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que lo pone a uno en el cuerpo de creyentes y nos da un don especial, particular, como miembro, y debemos funcionar como tal. Quizá nos toque hacer la labor del dedo grande del pie. Y luego dicen los versículos 13 al 15, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?
Usted tiene un don que utilizar y debe actuar de acuerdo con ese don, amigo oyente. Prosigamos ahora con los versículos 16 y 17. Y si dijere a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Supongamos, amigo oyente, que todo el cuerpo fuera solamente lengua. Aún concediendo, algo que no estamos dispuestos a hacer, pero digamos que aún concediendo que el movimiento de lenguas es para el día de hoy, todo el mundo no hablaría en lenguas. La analogía es nuestro cuerpo, y como usted ve, nuestro cuerpo no es solamente una lengua. A veces nos encontramos con personas que dicen que son casi todo lengua, pero eso es la excepción, no es la regla de ninguna manera. Ahora Pablo dice en el versículo 18 de este capítulo 12, mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Él es el que tiene que ser complacido, amigo oyente. Y estos dones están en el cuerpo para que ese cuerpo pueda funcionar, pueda actuar. Hay algunos dones que quizás sean difíciles de reconocer. Por ejemplo, puede haber una persona en su iglesia que tenga un don especial para aplacar algún desorden que se pueda presentar. Ciertas personas aumentan la confusión, pero hay otros que tienen un don especial y pueden calmar la situación en unos pocos minutos. Ese es un don especial. Algunos quizá digan que esos no son los dones del Espíritu. Bueno, tal vez sea un don que hace falta en esa iglesia. Esos son dones que se nos han dado. Quizá el don suyo, amigo oyente, sea el de poder cocinar bien, poder preparar una buena comida. Ese es un don. Algunas personas tienen ese don. Ahora quizá alguien diga, yo no puedo creer eso. Bueno, permítanos demostrarle uno. Hubo una pareja que tenía un don muy destacado, pero que no estaba siendo utilizado propiamente. Esto tiene que ver con el señorío del Señor Jesucristo. El Señor Jesús no era el amo y Señor en sus vidas. Se llamaban Ananías y Zafira. Y ambos cayeron muertos ante Simón Pedro por querer engañar al Espíritu Santo. Ellos no podían existir en la iglesia, pero tenían sus dones. No los usaron como debían. Ahora, si usted puede utilizar su don en la voluntad de Dios, como veremos en el siguiente ejemplo, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Había una mujer llamada Dorcas, y ella había muerto. Y Simón Pedro se dirigió al lugar donde ella yacía, acompañado de algunas viudas. Varias se habían vestido de una manera que se parecía a un desfile de modas, en cierto modo. Ellas vestían ropas especiales. Ellas decían, esto era lo que Dorcas hacía. ¿Sabe usted por qué ellas llevaban esos vestidos? Porque era lo único que tenían. Dorcas era una persona muy importante en la iglesia primitiva. Y Simón Pedro la levantó de entre los muertos. Ella fue levantada de entre los muertos porque tenía un don, y ese don era muy importante. Dios no hizo resucitar a Simón Pedro de entre los muertos, sin embargo, él era un gran predicador, como vimos en el día de Pentecostés. Amigo oyente, el Espíritu de Dios es soberano en estas cosas. Él es quien determina lo que es importante y lo que no tiene importancia. Si Dios le ha llamado a usted para que cocine o para que sea una costurera como Dorcas, bueno, entonces simplemente se tiene que dedicar a eso porque ese es su don. El de Dorcas era un don del Espíritu Santo y ella así lo utilizó. Bien, sigamos adelante ahora con los versículos 20 y 21 de este capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Por esa misma razón podemos decir que lo necesitamos a usted, amigo oyente, en este ministerio radial. Usted es parte de los pies de este ministerio radial, mientras que nosotros somos la boca del mismo. Y este ministerio necesita pies si es que va a caminar y llegar hasta los últimos rincones de la tierra. Necesitamos trabajar juntos. Yo lo necesito a usted y usted me necesita a mí. Por lo menos espero que así sea. Sigamos adelante ahora con el versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Quiere usted decir entonces que el ser una costurera es un don? Así es, amigo oyente. Ahora los versículos 23 y 24 dicen, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Hay miembros del cuerpo que necesitan ser ejercitados
para que puedan desarrollarse normalmente, como el joven que hace ejercicios para desarrollar sus músculos. De la misma manera, los dones necesitan ser desarrollados. Usted puede ver la forma en que puede ayudar en su propia iglesia y tratar de desarrollar el don que posee. Hay muchas formas en las que nos podemos ayudar unos a otros. Ahora, el versículo 25 de este capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Una de las cosas más emocionantes en la vida cristiana es poder encontrar lo que Dios quiere que usted haga y dónde debe ir. Pablo continúa diciendo que no debe haber ninguna clase de división en el cuerpo y que los miembros deben ayudarse uno a otro. Luego continuamos leyendo los versículos 26 al 28. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Algunos de estos dones han desaparecido. Ya no están en la iglesia de nuestros días. No son necesarios. ¿Qué acerca de esa palabra que se refiere a los que ayudan? Amigo oyente, ¿está usted ayudando? ¿Ayuda usted en la proclamación de la palabra de Dios? A eso se refiere ese don de los que ayudan. Le doy gracias a Dios por aquellos que tienen ese don y lo están usando. Ahora el versículo 29 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? En los días de Pablo, no. No todos eran así. No todos hablaban en lenguas. Y el versículo 30 continúa, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y la respuesta a esa pregunta es no. Y el versículo 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahora aquí dice, procurad pues los dones mejores. El Espíritu Santo es soberano. Pero creemos que nosotros, usted y yo, tenemos el derecho de pedirle a Dios el don que deseamos y aún los dones mejores. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba su experiencia cuando estudiaba en el Instituto Bíblico. Decía él, yo no me había criado en un hogar cristiano, nunca había tenido ninguna clase de instrucción. Cuando fui al Instituto Bíblico ni siquiera conocía los libros de la Biblia. Yo estaba estudiando todo desde el punto de vista filosófico. Quería analizar todo intelectualmente y tener las respuestas filosóficas a todas las cuestiones que se presentaban. Luego, continuó el doctor McGee, oí al doctor Harry Ironside explicar las Escrituras de una manera muy sencilla y fácil de entender. Me dirigí entonces a Dios en oración y le rogué, yo quiero ser esa clase de predicador, quiero enseñar tu palabra y quedarme satisfecho con eso. ¿Y sabe una cosa? Dice el doctor McGee, él me oyó y contestó mis oraciones de una manera limitada. Ahora, él decía que no había llegado a ser un Ironside, pero que le emocionaba en gran manera poder enseñar la palabra de Dios. Podemos, pues, procurar los dones mejores. Ahora, yo no quiero parecer mal, amigo oyente, pero no quiero que usted piense que porque puede hablar en lenguas, entonces usted es un superdotado, porque no lo es. Ninguno de nosotros tiene nada. Somos absolutamente nada. Por eso, permítanos decirle al terminar hoy, procure diligentemente los dones mejores.